Muy bien, Joel. Bueno, primero agradecerte por tu No, tiempo, abrirme las puertas de tu hogar para grabar este video. Como lo digo, espero sea de bendición para las personas quien pueda ver este video y ya, agradecerte otra vez por tu tiempo. no, gracias a ti más bien por darme esta oportunidad, ¿no? Más allá de conocerme, quizás también de poder ayudar, ¿no? Quizás animar también a algunas personas que puedan estar viendo este video no, las gracias a ti. Ok, muy bien, entonces vamos a empezar, ¿ya? No te pongas nervioso, Ah, tranquilo nomás, ¿ya? Primero, pues la gente también quiere saber, cuéntanos un poquito sobre cómo fue de que llegaste a la iglesia, ¿ok? ujú, Y cómo fue de que llegaste a ser salvo. muy bien. Bueno, eh, casi se podría decir que fue en el 2004 que yo cursaba mi quinto de secundaria y una amiga, sí, de mi promoción, ella me invitó a una iglesia. En realidad me invitó a una reunión, no me quiso decir a dónde, pero me dijo que era algo que me iba a gustar. Entonces fui. Eso fue un sábado, recuerdo, y me llevó de hecho a la iglesia, ¿no? Ahí en Hunter, Iglesia Bautista Hunter. Fue una reunión de jóvenes, un sábado por la noche. Entonces, fue algo muy sorpresivo para mí porque el lugar, mientras que llegábamos, yo le preguntaba, ¿no? Dónde era no me dijo hasta que llegamos al lugar y vi que era la iglesia. Pero la sorpresa, o sea, fue tan grande porque yo a esa iglesia, yo había llegado cuando era niño, o sea, aproximadamente un año y medio más o menos estuve yendo a esa iglesia cuando tenía 8 años más o menos. Entonces, recuerdo que había misiones de rutas con movilidad y había un bus que nos recogía a todos los niños. Entonces, por mi zona siempre esperaba el bus y ese bus nos llevaba a esa iglesia. Entonces, al momento cuando llegué ese sábado en la noche, o sea, me acordé, ¿no? De esa, Oh, de es esa aquí. anécdota. Entonces, sí, entonces fue el inicio, ¿no? Ahí llegué. De ahí, aproximadamente 4 años estuve yendo a la iglesia esporádicamente, a reuniones de jóvenes, a los cultos, bueno, por motivos de trabajo y todo eso, no iba mucho, hasta que en el 2008, ¿no? En junio, 20 de junio de 2008 es cuando yo llego a la iglesia nuevamente, pero ya a raíz de muchos también dificultades, problemas que yo tenía en mi vida personal, en mi vida laboral, vi la necesidad, ¿no? de entregar mi vida a Cristo. O sea, esos 4 años fui un excelente oyente. En realidad me gustaba escuchar las predicaciones. Yo había escuchado acerca de la salvación, pero en mi caso particularmente yo no había tomado ni una decisión Ok, firme, entonces ¿no? pasaron 4 años Estaba congregando, como yendo como un asistente, oyente, claro, como un oyente. pero en ese tiempo nadie te había dicho algo, nadie se había No, sí, acercado a ya yo ti. había escuchado, incluso un hermano, Alfredo, creo que es Ya, conocido el por buen muchos de Alfredo. ustedes. Entonces él me compartía, pero no, o sea, ellos pueden explicarte muy bien el evangelio, pero son dos partes, ¿no? Uno te explica y uno es el que cree, ¿no? El que toma decisión. Entonces, en mi parte yo no había tomado ni una decisión todavía y ya, entonces. Luego llega mi hermana, tengo una hermana que ella puso su fe en Cristo, mi hermana Karen. Entonces ella es la que me trajo en medio de la necesidad que te digo, ella me explicó el Evangelio. O sea, es el mismo mensaje en realidad que yo había escuchado, pero a veces por la misma necesidad y la intranquilidad que yo tenía, entonces urgía la necesidad de aceptar, recibir al Señor y vivir, ¿no? Una vida diferente de la que ya había vivido hasta ahí, con religión, pero no una vida plena en relación con Cristo, ¿no? Exacto, exacto. O sea, sabías de Dios, pero en realidad no sabías quién era. Sí, Una que me vas cosa a es entender, saber ¿no? acerca de alguien, pero otra cosa es llevar una vida ya en comunión Exacto. con Él, ¿no? Entonces, de ahí en adelante hasta ahora. Bueno, ese sí fue el inicio, ¿no? En el momento que yo pongo mi fe en Cristo. Tomaste esa decisión de ser salvo y a partir de ahí entonces ya tu vida cambia. O sea, da un giro en Mi tu vida. vida, te puedo decir que fue un cambio radical porque todo comencé a dejar así. En realidad no es tanto que me enfocaba en dejar, sino me enfocaba en hacer, o sea, lo que Dios ponía en mi corazón. En ese momento yo estaba estudiando, me acuerdo, gastronomía, estaba estudiando y también estaba trabajando a la vez.
Y apenas terminaba, me acuerdo, el instituto, yo volaba a la iglesia, a los cultos, los sábados había visitación, me involucraba en la visitación. Había una pasión, ¿no? Por esto de servir a Dios y vivir. Tanto así que me olvidé, ¿no? De mí mismo, o sea, de las cosas que yo hacía, de las preocupaciones, ya se habían ido, no tenía las preocupaciones porque mi preocupación era las almas y que otros sepan esta gran noticia que a mí me estaba pasando y también quería que a ellos les sucediera. Claro, claro, entiendo. Interesante, no, no sabía eso, que había pasado tanto tiempo, ¿no? Para que Quizás, bueno, esta entrevista va a durar unos minutos, pero en realidad, o sea, claro. te cuento a grandes rasgos esto, pero en realidad sí, o sea, pero sí, en realidad había una pasión, ¿no? Por Cristo, dejando muchas cosas, involucrándome tanto así. Y bueno, que después, o sea, no era sorpresa que más adelante yo tengo ese llamado de Dios, ¿no? O sea, yo siento que realmente Dios me estaba llamando a eso, no por simples sensaciones o por emoción, sino porque ya en el trasfondo había un trabajo, ¿no? Ya había algo que yo ya había estado haciendo para Dios. Entonces, no era algo raro que Dios entonces me estaba llamando para el ministerio. Sí. Entonces, es ahí donde en ese tiempo tú llegas a tomar esa decisión de... Estuve sirviendo casi un año en la iglesia y hasta que luego escuché acerca del seminario para poder estudiar y poder entonces predicar, bueno, prepararme, ¿no? Y bueno, así es como hablo con mi pastor, hablo con mi papá, con mi mamá, básicamente, porque ella ya estaba yendo a la iglesia. Mi papá hasta el día de hoy, él no es creyente todavía, pero todos mis otros hermanos ya habían puesto su fe en Cristo también. Entonces, después de que yo bueno, mi hermana y yo nos convertimos, mis 7 hermanos poco a poco, cada uno de ellos iba convirtiéndose. Entonces, eso fue algo muy bueno que estaba pasando y ya, entonces estaba preocupado, ¿no? Por llevar el evangelio entonces un poquito más allá. Y así entré al seminario. Ok, bueno, entonces vamos a ir un poquito ya al conocer cómo has llegado a la iglesia y cómo has tomado esta decisión para estudiar en el seminario. Quiero preguntarte esto, ¿qué fue lo que te llevó a ser un misionero a Marruecos? En realidad, más que no fue el mío el deseo de ir, en realidad, o sea, creo que la oportunidad se presentó, o sea, te puedo decir eso. Yo estaba sirviendo en la iglesia, recuerdo que estaba en el tercer año del seminario y el misionero Aaron Bayshore, en esa oportunidad nos estuvo visitando por el seminario. Él llegó, nos estuvo compartiendo acerca de la obra allá en Marruecos. En su testimonio nos contaba acerca de algunos jóvenes. Uno de ellos era Said, que este era un musulmán convertido al cristianismo. Y él nos contaba acerca de que él había estado repartiendo evangelios y que la policía los habían capturado y que había sido, bueno, amenazado, pero él fuerte se puso y siguió adelante. Ese testimonio me acuerdo que nos compartió Aaron en el seminario y es algo que nos motivó, nos cautivó. Después, ese día en la noche, hubo culto en la iglesia en Hunter y el hermano fue, el misionero fue y estuvo compartiendo lo mismo en la iglesia. Al final tuvimos una cena con todos los seminaristas y los pastores en la parte de arriba. Y ahí es cuando me acuerdo que escuché la primera propuesta, ¿no? de ir allá por un año. Y me acuerdo que mi pastor agarró y me preguntó, ¿no? si quería ir. Eso fue más o menos, te digo, en septiembre. Entonces tenía octubre, noviembre, que son 2, porque diciembre ya acaba el seminario. Entonces tenía 2 meses para pensarlo. Y iba a ser así rápido. Recuerdo que el pastor me dijo que lo tomaba con calma y que le diera una respuesta quizás dentro de un mes. Y yo le dije que no había nada que pensar. O sea, si es así, yo estaba dispuesto. Pero de todas maneras me dijo que hablara. Y pasó esa semana y yo le di la respuesta, ¿no? De ir allá. Y de hecho, no se pudo concretar en esa ocasión porque este misionero lo habló con uno de sus amigos, con mi hermano Guillermo Garner, en realidad. Habló y, bueno, uno de los requisitos que yo ponía era que terminase el seminario. Entonces, en esa oportunidad no se pudo concretar. Bueno, de mí me dijo que ya no, se iba por él, por esto. Entonces, yo tranquilo, ¿no? Entonces dije, no hay ningún problema, yo estaba presto y no hay ningún problema. Entonces, igual sigo sirviendo, seguí sirviendo al seminario.
en mi iglesia, en el seminario estudiando. Eh, para entonces yo estaba saliendo en vacaciones, estaba saliendo a apoyar en algunas iglesias como Pucallpa, en Hilo, y también estuve yendo por acá por Sicuani, en la parte alta, bueno, en Cusco, por ahí cerca. Y todo eso estaba añadiendo, ¿no? Entonces aprendiendo más de la gente. Creo que el hecho de estar viajando de aquí para allá, eso que me estaba Dios llevando, bueno, yo a veces no sabemos, ¿no? Los caminos de Dios. Yo solo sé que quiero servir, pero no sabemos dónde va a llevarnos. Terminando el seminario es cuando nuevamente, ¿no? Se da esta propuesta de ir a Marruecos por 2 años, pero ya no solo yo, sino con un compañero más. En este caso, hermano César Moreno, que es, bueno, algunos los conocen ustedes, él es de Chiclayo. Y esta vez sí, se llegó a concretar previo a eso, entonces estábamos ahí, ¿no? Entonces, básicamente no es algo que yo desee, ¿no? Y digo, voy a ir a Marruecos y se dio, ¿no? No, en realidad es una oportunidad que se presentó, fue una propuesta, pero desde el punto que, como te digo antes, ¿no? Yo estaba ya trabajando y estaba preso, ¿no? Ahí era a donde se daría la oportunidad. En este caso fue Marruecos. Ok, entiendo. Ah, ¿cuán difícil fue llegar a este país? ¿Puedes contarnos un poquito acerca de eso? En realidad, sí, es una misión, es un trabajo no solamente, y vamos a decirlo así, un choque cultural, no será solamente un choque cultural, ¿no? Como que ir de acá a un país en Latinoamérica, de repente Colombia, Chile, Argentina, donde quizás hablamos el mismo idioma, entonces hay algunas costumbres, algunas cosas que cambian, pero casi hay una semejanza en ese sentido. Entonces, bueno, el hecho solamente sería de estar lejos de la familia y el lugar donde tú has nacido. Pero allá sí fue muy chocante por el idioma, ¿no? O sea, es un choque transcultural, o sea, porque vas allá, no solamente es el idioma, que el árabe, y está más complicado. Entonces, también hablamos de la religión, o sea, la religión es otra, y otro que hay mucho impedimento incluso para nuestra fe, o sea, yo no podía ir y cantar abiertamente soy cristiano, o sea, es un lugar son lugares peligrosos, entonces, y también la cultura, ¿no? O sea, la cultura es completamente diferente, ¿no? O sea, es otro mundo, y en ese sentido fue muy difícil. No solamente desde cuando llegué, en realidad desde cuando estuve acá, previo a ir, estuvimos unos meses de preparación, llevando algunas nociones del árabe, aprender el árabe. En cuanto al Entonces, idioma, en en cuanto cuanto al a observar un idioma, las poquito su cultura, costumbres, claro. algunos libros que leímos para poder informarnos acerca de la religión, del Islam y también de las costumbres que ellos tienen. Y era algo, a veces como que curiosos, algo, cosas raras, como por ejemplo, ahí estoy sentado así y dice que ellos no te pueden mostrar la planta porque es un insulto para ellos se sientan más pues, con la pierna hacia abajo, como la mujer quizás se sentaría acá. Entonces eran cosas raras, pero cuando yo llego allá, claro, o sea, ya no es solamente teoría, ¿no? O sea, en la práctica era muy diferente, sí. Cuando llegamos al aeropuerto, el misionero nos recibió con 4 besos. O sea, nos comenzaron a besar. A veces cuando viene una Argentina te da un beso y algunos acá en Perú un poquito como que se arrochan, ¿no? Pero allá no, o sea, fueron 4, ¿no? 4, uno en cada, 2 en cada lado y así nos agarramos. Y eso es algo que sí, o sea, desde el momento que llegamos en el saludo ya hay un choque, o sea, ya hay algo diferente. Y así, ¿no? O sea, sí, o sea, en realidad sí fue muy chocante. Algo del idioma, ¿no? También, cuando llegamos allá, no estuve yo con mi compañero desde el inicio, porque apenas llegamos y nos separaron. Entonces yo estuve en una ciudad llamada Rabat. Pero, ¿por qué los llegaron a separar? ¿Había un propósito para eso? No, bueno, en realidad era para que nos involucremos más quizás el misionero quiso que nos chocara más, porque el hecho de estar ahí y ver, ¿no? Ese choque, confrontar más ese choque y ya, entonces estuvimos unos 2 semanas en realidad separados. Sí, y cuando llegué, o sea, al principio, el primer mes quizás es muy bonito porque pese a que no sabes hablar el idioma, pero bueno, por lo menos es algo diferente, ¿no? Los lugares, la comida, la costumbre, pero después de eso viene una crisis, ¿no? A veces emocional en el sentido de que ya comienzas a sentirte un poco solo,
no puedes hablar con la gente a veces porque a veces lo que hace uno cuando hablas, ¿no? Te interrelacionas, pero el problema es que tampoco no puedes interrelacionarte porque no les entendías. Y eso fue para mí en lo personal algo muy chocante, ¿no? En cuanto al idioma. No podía expresarme mucho, entonces trataba de salir para no estar en la casa. En realidad no me gustaba estar en la casa. Es algo que mi hijo tampoco no quería, y yo tampoco, porque no me gusta estar ahí solo. Entonces trataba de caminar, aprender con la gente. Eso fue lo bueno, creo que hice, porque el hecho de salir me motiva a interactuar con la gente, con su cultura el día a día, y eso también me ayudó a aprender el idioma, ¿no? Un poco más. Claro, bueno, tenemos que hacer un paréntesis porque de repente la Ah, gente ah, no sabe que Marruecos es un país donde el cristianismo es prohibido, ¿verdad? claro. O sea, quizás hay alguno que no sabe, entonces, si nos puedes resumir esto en unas pocas palabras acerca de que Marruecos es un país donde el cristianismo es, o sea, no se puede predicar en el aire, ¿no? En una plaza, o tú decir que eres cristiano, no sé, cualquier persona que esté, porque te pueden llevar preso, ¿verdad? Sí, en realidad esto pasa en la mayoría de los países musulmanes. Esto es en el norte de África y parte de Asia, con algunas excepciones, pero muy pocas. En su mayoría son países radicales. Marruecos era un país, se podría decir, no es tan radical, pero sí hay persecución. Escuché cuando yo llegué a unos cuantos meses, escuché acerca de algunos misioneros que habían sido expulsados, como 20 misioneros, fue de la noche a la mañana. Entonces, ellos saben muy bien, saben incluso quiénes son misioneros. O sea, en realidad la policía ya tiene una de las mejores policías en cuanto a, policía secreta. Saben en realidad quién es, porque dice que les llega la notificación a su propia casa diciéndose que tenía 48 horas para abandonar el país. O sea, fue así. Y también algunos pastores que habían sido apresados, más que nada por predicar el evangelio o repartir, no necesariamente predicar o convencer, ¿no? O convertir. Eso es un delito penado en realidad con cárcel, hasta repartir un folleto nada más a un menor de edad. O sea, tú podías hablar a un mayor de edad, y ellos, porque ellos dicen, bueno, su convencimiento, su convicción es un poco más firme, pero no puedes hablar a un menor, porque eso es algo prohibido ya, con 5 años de cárcel. O sea, tú hablas, pretendes convencer a un pequeño, bueno, a un menor de edad, eso está penado, ¿no? Entonces, eso es algo que nos informamos, porque también para tomar algunas medidas, ¿no? O sea, no hablar con un menor de edad en lo posible. Es curioso porque algunos de allá, o sea, parecen de 20, 25 años y tienen menos de 18 años. Entonces, teníamos que tener cuidado siempre con ese tema. Pero sí, o sea, es un país donde sí, no puedes expresar abiertamente tu fe. Nosotros nos reuníamos en la iglesia, ahí teníamos iglesia. Yo me encontré con muchos misioneros ahí en Marruecos. Cuando íbamos por la plaza caminando, yo me encontré con misioneros que eran profesores, doctores, algunos, pero eran misioneros en realidad, y les decía, ¿y cómo está en la obra? Si tenían iglesias, pero ni uno de ellos tenía una iglesia. O sea, ellos solamente era interrelacionar y nada más. En nuestro grupo quizás, no sé si era quizás uno de los pocos o de repente el único que teníamos un grupo de gente que se congregaba en un lugar. Yo me acuerdo el primer servicio que yo fui ahí en la iglesia, vinieron hermanos, así, cada uno con las mujeres con sus gilabas cubiertas, y llegaban y se quitaban la gilaba y comenzaban a reunirse todos juntos. Entre ellos no se juntan las mujeres con los varones, normalmente en sus casas, o sea, solamente los varones, pero ahí en la iglesia se reunían los varones y las mujeres, y ellos comenzaban a cantar. Cuando comenzaban a cantar fue algo muy bueno porque, o sea, cantar las alabanzas en su idioma era algo muy, muy maravilloso. Y ellos cantaban fuerte. Escuchaba acerca de algunos testimonios que donde se reunían cantaban despacio, ¿no? Como para no llamar la atención. Entonces, pero ellos cantaban fuerte Claro, y digamos que era más que todo por un temor a que los escuchen sí. afuera, De ¿verdad? hecho, a la iglesia ahí en Casablanca, que es la capital del país, o sea, el grupo donde estaban congregados, me contaron que hasta 5 veces más o menos habían cambiado de local. ¿Por qué? Porque habían recibido denuncias.
Incluso en una ocasión la policía dice que fue y les dijeron que se callen o iban a apresarlos o iban a, así, o, bueno, a hacerles problemas. Entonces, es así, o sea, no puedes ni cantar, o sea, pero ellos igual siguen llevando con mucho fervor, ¿no?, su fe. Entonces, y ahí podríamos seguir hablando, ¿no? En realidad hay muchas restricciones. A nosotros personalmente nos pasó una anécdota con la policía. Entonces, eh, nosotros fuimos para aprender el idioma por lo menos los 6 meses y de ahí en adelante íbamos a viajar por todo el país llevando Biblias en árabe y también algunos folletos y CDs donde se les explica las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. ¿Para quiénes? A aquellas personas que estaban interesadas. Mayormente de ellos eran jóvenes universitarios, entonces que entraban a la web donde teníamos una publicidad donde si tenían interés acerca de esto podían entrar, llenaban un formulario y si aprobaban, entonces hacíamos un enlistado, ¿no?, de todos ellos. Había un montón, entonces comenzamos a hacer tours, rutas para poder visitarlos. Ese primer viaje fue por el centro del país y más o menos iba a durar una semana de viaje, de ir de lugar en lugar. En la primera ciudad que llegamos, me acuerdo muy bien, Benimelal. En realidad esa ciudad era una zona militar. Entonces llegamos mira, al día siguiente que salimos de la ciudad, salimos, ¿por qué? Porque llamaron a nuestras autoridades denunciándonos. Nuestra hermana Silvia, cuando que ella también trabajaba, ese tiempo estaba ahí, nos llamaron, dijeron que salgamos porque nos estaban llamando a la policía. Cuando salíamos en el taxi rumbo a otra ciudad, bueno, era un colectivo en realidad, ahí estaba la gente, nosotros estábamos sentados y en la radio estaban hablando acerca de nosotros, que unos peruanos estaban repartiendo el evangelio, sí, en plena radio, estábamos casi por las montañas y decían que estábamos repartiendo el evangelio y estaban hablando acerca de nuestras características. A mí me llaman filipino, ¿no? O sea, no sé, ellos no creían que yo era peruano, pero Ya, okay, claro, pensaban que era filipino por los rasgos. Entonces decían, uno era medio así achinado, el otro era bajo, entonces, y nosotros nos dimos cuenta que estaba hablando nosotros. Estábamos orando y los demás pasajeros estaban ahí y de pronto la señal de la radio comenzó a irse porque justo estábamos sentándonos por las montañas ya en una zona donde ya no había cobertura y fue así, tremendo. Pero en ese mismo viaje, eso pasó en la primera ciudad. Después recorrimos las otras ciudades muy bien porque repartimos los evangelios a los jóvenes, algunos de ellos nos invitaban a sus casas a pasar una noche, compartir el evangelio, después íbamos a otros caseríos. En la última ciudad donde estuvimos, uno de esos contactos era un falso, porque agarró y trajo a la policía. Nos detuvieron con todo el arsenal bíblico. La persona que los había contactado no era o no quería No saber. quería, en realidad era una persona que quería denunciarnos por esto que estábamos haciendo. Entonces trajo a policía, recuerdo, estábamos en una cafetería, vino la policía, vino una furgoneta y vinieron dos patrulleros más. Entraron, recuerdo, nosotros estábamos diciendo, aquí no nos buscan, y dijeron, nos están buscando a nosotros, y comenzamos a esconder los evangelios, mientras que mi compañero le dije, él fue a pagar la caja, sí, César fue a pagar la caja, y aprovechó para llamarle a Silvia y decirle, Silvia, la policía nos ha detenido, y es lo único que dijo y colgó, y ya. Entonces nos agarraron, vinieron, nos preguntaron acerca de qué estábamos haciendo, encontraron los evangelios y bueno, nos llevaron enmarrocados, o sea, nos sacaron, nos metieron a un carro y nosotros en ese momento no sabíamos qué iba a hacer de nosotros, estábamos pensativos, lo único que teníamos a hacer era orar en mi mente y decir, bueno, Dios, estamos acá para tu honra y tu gloria, no sabemos lo que va a pasar, pero Dios, que tu nombre sea glorificado en esto. En realidad, solamente orábamos pidiendo a Dios que nos dé sabiduría para poder responder a todas las interrogantes que de hecho iban a hacernos. Y de hecho fue, ¿no? Eso ocurrió a las 2 de la mañana, estuvimos siendo interrogados hasta casi 1 de la madrugada. Eso fue un viernes, entonces hasta el sábado en la madrugada nos estuvieron interrogando.
acerca de quiénes éramos nosotros, quiénes nos dieron quiénes nos provisionaban acerca de lo material o quiénes nos enviaban. Nosotros procuramos tampoco no mentir y tampoco no dar mucha información, porque en realidad eso era para cuidar, ¿no?, en cierta manera a nuestros hermanos marroquíes, porque ellos serían los más afectados. O sea, para ellos a veces hasta con la muerte pueden pagar esto. Entonces, al final, me acuerdo muy bien tanto a la pregunta que decía, ¿quién los envía? ¿Quién los envía? Trajeron a un traductor y nosotros dijimos, bueno, nos envía Dios. Y recuerdo que en el atestado policial estaban escribiendo Dios, ¿no?, que los enviaba. ¿Y por qué? ¿Y qué? Hechos capítulo 1, versículo 8. Mateo 8, 28, 19, 21, comenzamos a ver, el policía estaba escribiendo los versículos en el atestado. Entonces, al final, uno de ellos, un policía, nos miraba nomás y al último se reía, y él hablaba un poquito español, agarró y le decimos, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, ¿qué van a hacer? Nosotros dijimos, quisiéramos hablar con nuestro consulado. Él dijo, no, ellos ya saben que están acá, no se preocupen. Dijo, no hay problema, dijo. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a deportar? ¿Nos van a detener? ¿Qué van a hacer? Queremos saber. Entonces él agarró y dijo, no, van a ir a un hotel ahora y van a descansar, no van a poder salir de acá por lo menos hasta el lunes y van a ir ante un fiscal, ¿no? Entonces pensé que cuando decía hotel, hablaba de un calabozo, lo primero que se nos vino. Pero no, de hecho salimos esa vez y sí, nos llevaban a un lugar restringido, es como una especie de un hostal, nos llevaban y nos tuvieron ahí, no podíamos salir a ningún lado. Teníamos una notebook, que de hecho esa no funcionaba muchas veces, pero ese día se le dio de funcionar y teníamos un modem donde teníamos algo de internet y nos conectamos con nuestro misionero desde el hotel y pudimos informarles que sí, estábamos bien. Nos envió mensajes acerca de muchos hermanos en el mundo que en ese momento estaban orando por nosotros. Eso es algo que nos conmovió mucho. Realmente con mi compañero nos mirábamos, mientras que leíamos los mensajes llorábamos, porque ahí mirábamos que en realidad, aunque eran hermanos que nosotros no conocíamos, pero en todas partes del mundo, porque un hermano en Cristo estaban pasando tribulación, persecución, ellos estaban orando. Entonces vi que esto funciona como un cuerpo, ¿no? Sentimos realmente la presencia de la iglesia como un cuerpo, ¿no?, que sufre cuando uno de los miembros está sufriendo. Entonces fue maravilloso, en realidad todo eso pasado. De ahí en adelante, o sea, tuvimos un poquito más de precaución, pero pues sí, y teníamos que tenerlo en realidad porque, como te digo, es un país, ¿no?, donde hay muchas limitaciones. Y sí, a tu pregunta, en realidad sí, es un lugar donde no es fácil, ¿no? No es fácil poder hablar el Evangelio. Hay muchos hombres que han intentado, digamos, de una forma radical entrar con el Evangelio y no han podido. Entonces, creo que sí, hay que tener atrevimiento, pero también hay que tener vamos a decirlo así, prudencia, pero creo yo pasión, ¿no? Pasión por ellos, porque no es fácil el tiempo, no es fácil estar ahí, y mucho menos si quizás alguien quiere ser misionero, o sea, estar con tu familia, es un trabajo muy, muy arduo, pero creo que con un corazón apasionado, o sea, puede tolerar todo eso y sufrir las aflicciones, pero con tal que esas personas escuchen el Evangelio. Te cuento que después de que pasó este episodio de la policía, dos hermanos en Tánger, en el norte de África, Rashid y Mustafa, ellos estaban congregando en la iglesia hace tiempo, pero cuando escucharon de este testimonio, dice que ellos comenzaban a llorar. Mientras que estábamos ahí en la carceleta, dice que ellos comenzaban a llorar y decían, o sea, ¿por qué peruanos tienen que venir a hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer? Desde ahí marcó el inicio de que estas dos personas tomaran su decisión firmemente por Cristo. Y hoy por hoy ellos dos son pastores, o sea, en la iglesia. Y uno de ellos, Rashid, ya se casó con una hermana ahí y están en un lugar sirviendo a Dios. El otro, en realidad, quizás el otro ya no está en el grupo, pero está, hasta donde sé, está en otro lugar, pero también está enseñando, ¿no? Sí, también, sí. Interesante, Jorge. Entonces, podemos decir, o
de repente puedes decir que estar en la carceleta o cuando los han detenido fue la prueba más grande que tuviste en este país, o vino Sí, otra. no, en realidad esa fue la prueba más grande. Han habido muchas cosas en realidad que pasaban, pero, o sea, creo que lo más fuerte pasó al inicio, justo al inicio. Creo que era para Dios también fortalecernos a nosotros y confiar. En realidad te prometo que de ahí hicimos muchos viajes al desierto, en las alturas. Íbamos a valles donde a veces caminábamos por horas buscando un caserío donde enseñar a gente. Ahí había otro tipo de poblador, porque no eran los árabes natos, eran la gente berber, que era una población antes a los musulmanes. O sea, antiguamente en el norte de África estaba poblado por este tipo de gente. Bereberes, que eran gente de las montañas, tienen su propio dialecto y tienen su propia escritura. Después vinieron los árabes con su religión y les impusieron. Entonces, ellos también tienen un cierto recelo acerca de los musulmanes. Me acuerdo que muchas de las mujeres ahí tenían una cruz aquí, en la frente y en la parte de acá, y no sabían ellos por qué tenían eso, era una costumbre que tenían ellos. Luego yo informándome me enteré que eso era la cruz de Cristo en realidad. ¿Y por qué? Porque el pueblo berber, o sea, antes de ello, era un pueblo creyente, era un pueblo cristiano. Entonces, aunque ellos no sabían por qué estaban con esa cruz, pero sus antiguos pobladores habían sido gente cristiana. Había habido influencia cristiana en esos lugares. Y es verdad, o sea, todo el norte de África fue, en los tiempos bíblicos, el Evangelio llegó ahí, pues, con la misión del apóstol Pablo y otros de hermanos de Sirene y todo eso. Entonces, después llegó el Islam, ¿no? Para ellos, pero ello era algo curioso. Entonces, ¿Cuánto tiempo pasó de que llegaste hasta que los metieron a la carceleta? 6 meses más o menos. 6 meses Sí, sucedió donde estaban haciendo sí, contacto, donde estaban conociendo gente y pasó lo de que sí. los capturaron. En realidad los primeros, como te digo, los primeros 6 meses estuvimos aprendiendo el idioma y hablando, entendiendo su cultura. O sea, un día a día tuyo, digamos, en este país era aprender un poquito más el Era idioma. básicamente el idioma, estar aprendiendo el idioma y también aprendiendo el idioma del corazón de los musulmanes, interactuando con ellos, comiendo en los mercados, hablando con ellos. Entonces era eso. A veces salíamos con Said y Marwan, que eran jóvenes que ya eran cristianos. Ellos tenían contactos en la ciudad y a veces los acompañábamos, ¿no? Para ver cómo hablaban, cómo hacían ellos para hablar con musulmán, y estábamos un poquito aprendiendo ahí. Y después de esos 6 meses es cuando te digo que empezamos a viajar, nosotros solos ya. Con el idioma básico que teníamos, comenzamos a movilizarnos. Ya habíamos aprendido a movilizarnos por todo el país, entonces tomar tren, combis, buses y todo eso, y poder llegar fácilmente a un lugar. Entonces cogíamos un mapa y así hacíamos nuestra ruta. Y llegamos y justamente en ese primer viaje es que te digo que sucede esto de la policía. Entonces, de ahí en adelante sí, se hizo muchos otros viajes y pudimos conocer todo tipo de gente, anécdotas. O sea, te cuento una nada más. Quizás en una ocasión estuvimos en un caserillo, ya eran las 6 de la tarde, comenzaba a oscurecer y no sabíamos dónde íbamos a dormir porque era un valle. Y con César agarramos, estábamos con nuestra mochila y dijimos, bueno, entonces nos iremos, fue por ahí de repente a la chacra, bueno, o al campo, ahí dormiremos nomás, pues. Y justo estábamos yendo al campo y nos encontramos con un hombre ya anciano y nos dijo, nos saludó, nos llamaba y nos decía, ¿dónde van? Decíamos, estamos haciendo turismo, es raro ver un turista por acá, entonces agarró, nos dijo que regresábamos, ahí te voy a terminar de trabajar y regresen, nos dijo. Entonces fuimos al río un rato, regresamos, el caballero ya no estaba, entonces, bueno, no estaba y comenzamos a seguir regresando y habían 2 jóvenes, nos encontramos con 2 jóvenes y ellos nos comenzaron a mencionar nuestros nombres. Y nosotros nos sorprendimos y nos llamaba, es un Joel César, sí. Entonces, mi papá los está esperando, dice, eran sus hijos. Entonces fuimos a su casa, no había luz, no había electricidad en ese lugar, entonces era todo con lámparas a la antigua, las casas eran de arcilla, la cocina era a leña, con fogón,
O sea, era así. Nos invitó esa vez ahí a su casa, comimos, hablamos acerca del Evangelio y fue hermoso porque ellos esa noche agarraron y el caballero, toda su familia reunió, así se escuchó el Evangelio. Y el caballero nos dijo que una vez un misionero había llegado, un hombre que les regaló un video y era la vida pública de Jesús en video. Ellos miraban, dice que Said también, que era otro, uno de sus hijos nos decía, yo desde que era niño miraba ese video siempre. Y ellos no sabían quién era Jesús. Era una película de la vida de Jesús. Y ellos no sabían, pero dice que les gustaba mucho. Y la parte que más les hacía llorar a todos era cuando estaban matando a Jesucristo. Dice que ellos miraban a Jesús como un héroe. Entonces, y cuando nosotros nos comenzamos a hablar acerca de eso, nosotros decimos, en realidad te vamos a explicar qué es lo que significó esa muerte. A partir de ese video fue cuando comenzamos a hablarles el Evangelio a esas familias. Después, al día siguiente, también fuimos a otro lugar, donde esta vez también, igual, era tarde y no teníamos dónde ir, y comenzó a venir un hombre, estaba con una casaca negra, y nos dijo, ¿de dónde son? Dijimos que estábamos acá, no teníamos de dónde ir, le preguntamos si sabía un lugar donde nos podían dar posada. El hombre nos miraba así, y luego agarraba y decía, bueno, pueden venir a mi casa. Nosotros fuimos, y nos dimos la sorpresa que cuando comenzamos a ir, entonces comenzaba a alejarse de las casas. Y dije, ¿a dónde nos lleva este hombre? Y al final dimos a una mezquita. El hombre era un imán. Un imán sería como un pastor para la iglesia. Para ellos tienen en vez de iglesia tienen mezquitas, y en vez de pastores tienen imanes. Él era un imán. Entonces fuimos a su casa, estuvimos comiendo, estuvimos dentro de la mezquita, y esa noche él nos preguntó si éramos musulmanes, y nosotros dijimos que éramos cristianos, y comenzamos a hablar. Pero a diferencia de otros imanes que eran muy controversiales, eran muy polémicos, algunos gritaban, renegaban, no, en realidad era muy, escuchaba mucho, preguntaba, y estuvimos casi hablando, recuerdo esa vez, hasta las 3, 4 de la mañana. El hombre no quería dormir, o sea, y nosotros tampoco. En realidad estábamos hablando de todo y explicando acerca de la fe. Y el hombre ya casi se tuvo que ir, ¿ya? Porque él quería seguir hablando. En realidad él estaba impactado porque él tenía un concepto de los cristianos muy diferente. Ellos más que todo piensan que nosotros somos católicos en realidad. Y tenía un concepto muy diferente, pero cuando hablamos acerca del Jesús bíblico y del cristianismo verdadero, el cristianismo neotestamentario, el bíblico, él se impactó, le gustó mucho. Al final incluso nos invitó, nos dijo, cuando vengan por acá, no duden en venir acá, son bienvenidos. Y eso fue muy algo maravilloso. Nosotros siempre, en cada ciudad que íbamos, buscábamos a un hombre de paz, aquel hombre que nos iba a dar posada en su casa, y Dios nos llevaba a esa casa. O sea, siempre cuando íbamos a un caserío, Fran, te puedo decir que siempre encontrábamos a alguien que nos daba lugar, y siempre decía que nos estaban esperando. Y eso es algo que nos sorprendió mucho. Entonces, sí, hasta que más o menos ya cumpliéndose el año, por razones de nuestros pasaportes teníamos que salir a renovar nuestro estadía, y pasa que, bueno, en esa ocasión cuando quisimos nuevamente entrar al país, no nos dejaban en esa ocasión. Estábamos en el sistema, salíamos ahí nuestros rostros y diciendo que habíamos tenido este problema con la policía. Estaba ahí archivado, estaba ahí, ¿no? Entonces no nos dejaban entrar. Entonces, y fue así como tuvimos que venir. En realidad te puedo decir, mientras que estábamos en el avión viniendo acá a Perú, pensábamos, reflexionando, o sea, si nuestro viaje había sido en vano. Hasta ahora quizás te puedo decir que a veces me he preguntado, a veces me preguntan a mí, ¿no? Oye, ¿no piensas tú volver a Marruecos? ¿O no quieres ser misionero? A veces, y por gusto has viajado, o sea, en realidad yo no pienso que ha sido por gusto, porque cuando viajaba en el avión yo reflexionaba y decía, Dios, o sea, ¿cuál ha sido el propósito, ¿no?, de todo esto? En realidad, sí, justo la pregunta que viene a continuación es ese, ¿no? O sea, ¿cuál crees tú que fue el propósito de Dios en este viaje?
eh, Dios es tan sabio y es tan, su señorío es tanto que abarca no solamente una circunstancia y no solamente a una persona, en realidad lo abarca todo. Y yo creo que fue mucho, en realidad, personalmente a mí, creo que eso me permitió conocer un poco más a Dios, cómo es que trabaja, cómo es su protección, su cuidado que tiene hacia cada uno de sus hijos. Eh, Mira, a veces acá en nuestro país sucede que a veces hay gente que dice, no, mi esposo, mi hijo, mi esposa, mis padres nunca van a cambiar porque son así, así, así. Pero yo estoy en un lugar donde he visto, o sea, una incredulidad tremenda y una intolerancia tremenda al Evangelio. Y también la ignorancia es tremenda, porque muchos, como el pueblo que te acabo de decir, no sabían ni siquiera quién era Jesús. Nunca habían tenido una Biblia en sus manos. Por lo menos acá, aunque hay ciertas religiones, incluso quizás, aunque no están quizás en lo verdadero, pero por lo menos todavía, o sea, escuchan el nombre de Jesús, saben quizás lo que ha hecho, aunque no entienden en realidad ni creen lo que ha hecho, pero saben, tienen algunas nociones, tienen la Biblia al alcance en nuestro propio idioma, pero si he estado en estos lugares con todas estas desventajas, pero vemos cómo la mano de Dios obra. Entonces a mí esto me dio una lección, ¿no? Diciendo, no se trata de hombres. Te digo que en todo ese tiempo que hemos estado, hemos podido convertir a una persona, pero no hemos sido nosotros, porque a duras penas podíamos hablar el idioma. Entonces, aún en nuestro idioma no podríamos ni aplicar el conocimiento y la convicción que teníamos. Era Dios, o sea, Dios era el que estaba moviendo ahí. Yo entendí particularmente que es Dios quien hace la obra y quien puede mover el corazón aún más duro de la persona. Entonces, quizás para algunas personas que ahorita piensan que no va a cambiar a alguien, no, en realidad yo les animaría que deben confiar, ¿no?, en Dios, no tanto en ustedes, ni en el conocimiento que puedan, digamos, darles a ellos, en realidad la oración y la perseverancia, la constancia, yo creo que Dios va a obrar. O sea, a mí particularmente me permitió conocer un poco más qué tan grande es Dios y qué es lo que es capaz de hacer, ¿no? En cuanto a allá, yo pienso que quizás estas dos personas que se levantaron después de que nos pasó esto de la policía, o sea, ellos hasta ahorita siguen y están entregando su vida a Cristo. Entonces, para mí, lo de la policía y nuestro tiempo que estuvimos no ha sido por gusto. Ella trabajó tanto en algunos de allá y también en nosotros, y fue de mucha bendición. O sea, creo que el propósito es múltiple. Sí. ¿Volverías a Marruecos a predicar? Tanto mío que yo digo, sí, en realidad cuando estás, es un poco difícil decir que puedes tener carga por un lugar donde nunca has estado, pero es cuando has estado en un lugar, has experimentado muchas cosas, es diferente, ¿no? Bueno, yo sé que particularmente no puedo regresar a Marruecos, no porque no quiera, sino porque no puedo. Escuché de un misionero que quiso volver, que fue expulsado hace 10 años atrás. Entonces quiso volver ahora nuevamente a entrar a Marruecos y no pudo. Entonces no pudo porque en realidad dicen que queda hasta bien el sistema, ¿no? Que parece que cada 4 o 5 años creo que renuevan esto, actualizan los datos, pero igual en cuestiones de religión creo que te archivan para siempre, te fichan ahí para siempre y no puedes entrar. Entonces, hasta donde sé, bueno, yo a Marruecos no podría entrar. Y ya, entonces, en cuanto a misiones, bueno, no, en realidad ahí estoy trabajando acá. En mí estoy todavía con la idea de trabajar todavía acá, pero uno nunca sabe. En realidad, como te digo, los caminos de Dios a veces son inciertos, pero bueno, he aprendido algo que te puedo decir, yo no estoy desesperado por salir a un lugar, o sea, sé que estoy trabajando, acá hay necesidad, la gente necesita de Cristo, es algo que yo entiendo, y en todo lugar, tanto allá y acá. Entonces, no soy quien determino, si tengo el deseo, incluso sí, hay un deseo ahí, pero yo dejo esto en las manos de Dios, ¿no? Confío en Él, lo que sé es que estoy acá ahora y quiero seguir trabajando. Entonces,
Si es por mí, amén, ¿no? Que algún día salga. Y si no, si alguien algún día se levanta y tiene la motivación de ir, la idea, yo animaré, ¿no? Yo lo animaré y yo quizás podré darle todo lo que sea de mí para que esa persona te vaya, ¿no? Entonces, eso es algo que, no sé, puedo decir que dejo en las manos de Dios. Cuando tú mencionas que no puedes regresar a Marruecos, ¿es porque ha pasado algo cuando tú has salido? Quedas en el sistema ahí marcado, o sea, cuando entras por el aeropuerto no puedes entrar, no te dejan entrar, porque estás ahí fichado, no es por drogas, o sea, hay muchos que tienen problemas de drogas, porque quieren detenerlos, han tenido problemas con la Interpol y todo eso, y no te dejan, pero no, en este caso, por cuestiones religiosas no te dejan entrar en esos países. Bueno, en este caso en el país Marruecos, no te van a dejar entrar, estás ahí, fichado, vamos a decirlo así, no te deja entrar. O sea, si pretendes entrar, sale en la computadora, que sale tu foto ahí y estás... Pero digamos, esto lo que dices tú, como dices que te han fichado, es por lo que has estado en la Sí, carceleta. en realidad, a raíz que tuvimos este problema, fuimos ante el fiscal. El fiscal al final, o sea, en esa ocasión pudo deportarnos, pero no lo hizo y dijo que no había muchas pruebas en contra de nosotros y nos dejó libres. No sé, o sea, yo pienso que, mira, él tenía el poder para deportarnos. Eso era lo que yo pensé en primera instancia. Pero no sé por qué nos dio tiempo, no nos expulsó. Y los otros 6 meses siguientes sucedió todo lo que te acabo de contar. Entonces, a veces yo por eso te digo, no sé, ha sido Dios, creo. Pero bueno, ya, entonces, pero es un suceso que quedó marcado, ¿no? Y esto es algo que quedó registrado. Por eso te digo que cuando pretendimos entrar pasando el año, no nos dejaban, estábamos en el sistema, ya aparecíamos, no nos dejaban entrar. Ya, interesante lo que nos cuentas, Joelito, acerca de esto. Yo, cuando nos enteramos que los habían capturado, igual, aquí en la ciudad, tus amigos del seminario, las iglesias, parte de Macedonia, también sabían acerca de esto. Y como tú dices, nos unimos en oración, nosotros nos enteramos por medio de la iglesia. Entonces, también hubo esto. También aquí en Arequipa hubo esto de que nos decían hay que orar por ellos. O sea, y uno mismo también sentía, Dios, cuídalos. O sea, si tú has permitido que están en este lugar, pues es por un propósito. Y pues no merecen nada malo. Simplemente pues puedan estar bien, puedan salir. Si es tu voluntad que aún sigan en este lugar, entonces... ¿no? Que ellos puedan estar ahí y puedan seguir haciendo lo que tú has mandado hacer, ¿no? Entonces, sí, de repente no habíamos conversado acerca de esto, pero sucedió eso. En lo particular, me chocó mucho, porque sí nos habían dicho que era muy probable acerca de esto, de que puedan detenerte o puedan, ¿no? Haber un tipo de, que puedan capturarte, puedan de repente maltratarte, puedan hacer algo, ¿no? Pero gracias a Dios estás acá ahora, podemos entrevistarte y contento, al menos yo, Julieta, feliz por lo que Dios ha permitido en tu vida. Y si alguien, como dices tú, que pueda o quisiera ir a este lugar, entonces sé que tú le vas a animar bastante, ¿verdad? Sé que tú vas a orar por él, de repente, pues ayudarlo en algún sentido para que vaya a este lugar. Esto de Marcos fue tan vamos a decirlo así, algo que me marcó mucho. Pero bueno, estoy agradecido a Dios, ¿no? Por haberme dado la oportunidad de estar allá. Al final, cuando ya íbamos a salir de todo esto, con mi compañera escribimos un pequeño libro acerca de este suceso con la policía, donde detallamos cada ciudad lo que hicimos y cada cosa con la policía en detalle. Si quizás alguien tiene interés acerca de este librito, en realidad está editado, pero no lo hemos sacado a la venta ni nada, está ahí guardado. Es momento, entonces. En el baúl de los recuerdos, está ahí, pero si alguien desea de repente quizás este material,
puede escribirme con toda confianza y yo se lo enviaré por correo, ¿no? Si tiene alguna, si quiere leer y quiere saber más sobre Claro, esto. me lo pasas de todas maneras. Sí, A mí con sí me toda gustaría leerlo. confianza. Sí, en realidad, como te digo, o sea, esto queda quizás sí para la honra y gloria de Dios, algo que creo que es en el cielo yo entiendo que tengo recompensa por todo eso. O sea, es algo que Dios me ha permitido poder pasar y estoy contento, agradecido. Es una experiencia que lo tengo acá. Pero igual, ahí está, si es para compartir y motivar a alguien que quizás quiera ahorita en este momento salir como misionero o está pensando entregar su vida al ministerio a tiempo completo y tiene algún temor, entonces yo le animaría a que si es así, que lo haga. Es algo que es muy, muy apreciado y quizás materia te pueda retarte, ¿no? A hacerlo. Vamos a poner tu correo en la descripción del video. Claro, Entonces, aquel que quiera escribirte y tener este material, entonces lo va a poder conseguir. claro. Angelito, bueno, vamos ya terminando esta entrevista. Tengo dos preguntas más. Y la penúltima, ¿sí? ¿Cuál fue lo más curioso que te pasó en Marruecos? Lo más curioso que te haya pasado. Ya hemos hablado acerca de cuáles fueron las pruebas y todo, pero de repente quisiéramos saber un poquito. Obviamente es otra cultura, es otro país, es otra comida, es todo distinto, ¿verdad? Entonces, no sé si puedes contarnos un poquito lo más curioso que te pasó allá. Curioso, anecdótico, algo. Anecdótico. Ajá. En una ocasión dentro de los primeros 6 meses estaba aprendiendo el idioma y recuerdo que estábamos en el mes de Ramadán, que es un mes donde ellos comienzan a ayunar de sol a sol. Y allá, justo ese tiempo cayó en verano, Ramadán, y allá el sol salía pues a las 6 de la mañana y se ocultaba a las casi 10 de la noche, recién se oculta el sol. Entonces, todo el día ellos paraban en la casa, todos durmiendo. O sea, me recuerdo que ese día yo salí como todos los otros, empezaba el Ramadán al día siguiente, yo salí como cualquier otro día, ¿no? A hacer mis compras, pero no había nada. Toda la calle estaba en silencio, las tiendas estaban cerradas, no había nada. Entonces yo no había comprado provisiones para hacer mi comida, bueno, mi almuerzo, entonces tuve que también ayunar aquel día, hasta que, bueno, ya a partir de las 5 de la tarde es cuando comenzaban a abrir las tiendas, comenzaban a moverse un poco las personas, a preparar los alimentos para que cuando ya llegara a las 9:30 de la noche, a la hora que ya se oculta el sol, entonces en las mezquitas comenzaban a hacer su oración y rompían el ayuno, ¿no? Con una comida. Entonces, y es curioso porque yo iba al parque y los niños recién comenzaban a salir a las 10, 11 de la noche al parque, todos al parque, lleno, hasta las 3, 4 de la mañana en el parque. O sea, todo lo que hacen en la mañana lo hacían en la noche. Y comían hasta 3 veces en la noche. O sea, rompían el ayuno, ¿no? A las 9, 9:30 de la noche. De ahí a las 12 de la noche, la segunda comida y la última comida lo hacían a las 3, 4 de la mañana. Y después se echaban a dormir, ¿no? En el día, por eso. Entonces, y recuerdo que en esa ocasión, cuando fui al parque en la noche, estaba aprendiendo el idioma. Entonces, como no podía aprender en el día y necesitaba de gente, entonces tenía que salir también yo en la noche. Entonces salía más o menos hasta las 2 de la mañana y de ahí yo me iba a dormir, ¿no? Pero iba de 10 hasta las 2. Y recuerdo una ocasión cuando estaba ahí en el parque, estaba aprendiendo y una señorita se va acercando poco a poco y era algo raro. Era, no era una persona, no era una señorita que tenía todo cubierto con su hilaba, en realidad era una persona que vestía común, solamente tenía su hilaba, pero no tenía toda la casa cubierta y comenzaban a acercarse con uno de sus amigos más y decir de dónde era, comenzaba a preguntar, ¿y qué estás haciendo? Yo estoy aprendiendo el árabe, le decía, y mientras que yo estaba repitiendo las palabras, estaba aprendiendo vocabularios y ella me comenzaba a corregir, ¿no? Se dice tal, y así fue tanto, estuve casi como media hora y luego vino una señora y era su mamá, ¿no? Y comenzaba su mamá, luego ella se fue más allá y su mamá comenzó a hablar conmigo. Y me acuerdo que comenzaba a nombrar una palabra
cada rato era una palabra, Lord, creo que era, algo así la palabra. Entonces, eso me mencionaba la señora, cada rato me decía esto y aquello, y hasta que me hacía señas, como así. Entonces, yo ya comencé a sentir un poco raro, un poco incómodo, así que ya, bueno, nos fuimos. eh, y cuando llegué a la casa, me acuerdo que estaba ahí Said, y le comenzaba a decir, Said, y le hice la pregunta, ¿sabes qué me ha pasado esto? Lo cuento yo. Y le digo, esta señora mencionó esta palabra, esta palabra. Y comenzó a matarse de risas ahí. Me decía, la señora quería que te cases con su hija, me decía. Te estaba pidiendo que te logres matrimonio, ¿no? Quería que se case con su hija. Y es así rápido. Y más cuando ven un extranjero, o sea, ellos son bien, son gente muy interesada. O sea, ellos piensan que cuando viene un extranjero tiene plata. Entonces, y a veces querían hacer eso. Y ese fue algo anecdótico, ¿no? Que me pasó. De ahí nunca más. En realidad no es costumbre, no es común allá que un hombre converse con una mujer. O sea, nunca es así porque ellos siempre están divididos. En el colegio, las chicas se sientan a un lado, los chicos a un lado. En los micros, las chicas a un lado y los chicos a un lado. O sea, es así. Nunca se sientan juntos, es raro, ¿verdad? Salvo que sean esposos y eso todavía, ¿no? Entonces, fue algo, bueno, de ahí nunca más, ¿no? Ya no hablaba con señoritas ni nada de eso, ¿no? No, sí. Bueno, la última pregunta, luego vamos a seguir con las palabras. ¿Qué le dirías a la persona que quiere ser misionero? No importa si va al Medio Oriente o si va a cualquier otro lado. ¿Qué le dirías a la persona que tiene este llamado de poder ganar almas en otro lugar? O sea, como te digo, cualquier otro país, cualquier otra cultura. ¿Qué tú le pudieras decir? Bueno, creo que hay muchas personas que si tienen este deseo, es bueno, es algo que Dios ha sido un misionero, ¿no? Él vino al mundo, es el corazón de Dios, creo yo. Y si alguien tiene esta motivación, creo que el deseo es bueno, pero el deseo debe estar siempre dirigido, ¿no? por la palabra de Dios. O sea, la motivación debe ser su palabra. Es lo que debe cautivarte, más allá de las emociones, más allá de la idea de decir, bueno, voy a viajar a otro lado, vas a poder conocer otras costumbres, culturas. Más allá de todo eso, en realidad, lo que debe movernos es la palabra de Dios, es lo que está escrito ahí. El conocimiento, bueno, la emoción, la pasión siempre debe estar dirigida, ¿no? Por el conocimiento. Entonces, creo yo, si alguien está deseando salir ahora, debe prepararse, ¿no? Primero su mente y su corazón, porque las pruebas que va a enfrentar en este ministerio son muchas, son muchas. Yo ahorita no estoy en el campo misionero, o sea, ahorita yo estoy trabajando, pero aún, o sea, el trabajo del ministerio en sí, porque la misión es un ministerio, ¿no? Es un trabajo arduo, es difícil, no en el sentido, no porque es una lucha no con carne y sangre nada más, o sea, es una lucha espiritual, entonces es algo que es muy fuerte, pero algo que con lo que he podido compartir y lo que he tratado de hacerte ver es que es Dios, o sea, es Dios quien hace esto. Creo que si hay alguien que piensa que yo no podría hacer eso nunca, ¿no? En realidad Dios es el que da esa oportunidad y para Dios no hay imposibles. O sea, Él usa gente común y corrientes. Siempre ha sido así. Yo en realidad soy de una familia que no es pudiente. Yo he tenido muchas limitaciones en mi vida, vamos a decirlo así, terrenal. He tenido así, pero creo que donde he podido llegar ha sido Dios, ¿no? Quien ha permitido todo eso. Yo nunca imaginaba esto. Entonces, igual, o sea, Dios es el que va a hacer esto. Entonces, si alguien tiene esta motivación, yo le animaría a que no renuncie a eso. Entonces, que siga luchando y que siga trabajando donde está en este momento y siendo fiel a Dios. O sea, Dios es el que pone a la gente. Entonces, y Dios siempre va a ser fiel en su provisión, en su asistencia, en su cuidado, su protección. Entonces, Dios va a capacitar a esa persona que está dispuesta
a ir. Entonces, no se trata de las personas, se trata del poder de Dios. Dios solamente busca la disposición, ¿no? Y que tenga esa persona pasión y el conocimiento que sea necesario para poder entonces hacer esta gran labor. Como dice Pablo, porque este trabajo, dice él, es una noble lucha, es una noble lucha. Cuando habla de noble es la más noble de todas las batallas. En la historia hemos tenido peleas y escuchamos de historias de grandes héroes, Napoleón, cosas que hicieron en el mundo, que movieron el mundo, pero Pablo dice que esta es la batalla más noble de todas. Es la pelea, es la batalla de todas las batallas. Entonces, si tú quieres reclutarte en esta batalla, es la más noble. Esas personas murieron, pero recibieron, dice, coronas corruptibles. Y en la historia han quedado ahí, pero nosotros, lo que hacemos, eso trascenderá a toda la eternidad. Entonces, nunca te arrepentirás para hacer ese trabajo. Entiendo, Julito. Ok, vamos a culminar la entrevista a 5 palabras. Ok, ¿estás preparado? Va. Muy bien, primera palabra, ¿ya? Marruecos. Un gran episodio en mi vida. Ok, segundo, prueba. El ministerio. Muy bien, tercero, misiones. Una pasión. Cuarto, la voluntad de Dios. Su palabra. La última, 5, Jesús. Mi vida. Nuestra vida, ¿verdad? Muy bien, Jolito, gracias por tu tiempo, gracias por este tiempo que podemos compartir. Te agradezco mucho por este tiempo. Sé que va a ser de bendición para las personas que van a ver este video. Y nada, gracias por abrirme las puertas de tu casa. Y vamos a orar por ti. En lo particular voy a estar orando por ti. Yo sé que la gente que te conoce también lo va a hacer. Así que gracias, Jolito. Muchas gracias. Y sí, gracias a ti también. Y gracias quizás a todas las personas que han podido escuchar este video. En realidad creo que estamos para animarnos unos a otros, ¿no? Pero sí, esto es por la gloria de Dios, ¿no? Okay.